fue que tú arrancaste en los medios de comunicación, Boli? Yo llamaba a los programas. Yo llamaba cuando eso se estilaba que los oyentes se convertían en estrellas. Entonces yo quería ser famoso. Yo no tenía ningún sentido de la importancia ni del respeto por los medios, sino que yo quería ser famoso y ya más nada. Y comencé a llamaba a un programa en la mañana que se llamaba El Pie Derecho, llamaba al vacilón de la Mega en Nueva York. Ahí era donde más difícil era entrar la llamada, porque ahí te preguntaban ¿qué tú vas a decir? Tal cosa, no, eso no es funny, y te cerraban. O sea, tú tenías que ser funny obligado. Y también llamaba botando el golpe. Cuando se divide, yo llamo botando el golpe y al mismo golpe. Y se van abriendo las oportunidades. De un día ven, en la división se abrieron espacios. Fui donde Hochi estaba muy lleno. Casi todo el mundo se fue con Hochi. No había forma. Y donde Luisín empecé a ir y Luisín me dijo, pero ven, sigue viniendo. Y ahí me hice necesario. O sea, tú comenzaste con Luisín. Con Luisín. Yo nunca trabajé con Hochi. ¿Y ahora Luisín trabaja contigo? Porque no, ahora Luisín y yo somos socios. No, Luisín no trabaja conmigo. No tengo forma yo de pagar a Luisín. Deja la modestia. No, pero es verdad. No, es verdad. Luisín no hay forma de pagarle. Pero una pregunta, Boli. Tú, el personaje con el que entraba a los medios, ¿cómo era? ¿Quién era? El personaje se construía. Yo tenía, cuando era por radio, dos personajes. Era uno que era Jigutoso. Jigutoso era un tipo que iba a los hoteles a buscar una gringa, lo típico del barrio, el joven que de un barrio que quiere irse a un hotel para buscar una visa y para irse. Y en la tarde era WhatsApp, que se llamaba WhatsApp. Cuando eso había una canción pegada del hermano Guayan, yo creo, de una película, que él decía WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Y esa vaina se hicieron una canción. Entonces yo era ese en la tarde, que era entonces el tigre del barrio, quedaba ahí en el barrio. Y eran personajes. El Boli se construye de cuando Luisín entra a la política y sale de los medios. Él me dice, mira, yo voy a salir de los medios. La figura machista gusta mucho, trae mucho problema, pero tú eres nuevo. Si tú quieres, asúmelo. Yo lo que hice fue que lo refiné un poquito. Y asumí el personaje de machista mujeriego, de Luisín. Okay. Y por eso al principio yo hasta hablando me parezco mucho a Luisín. Antes de yo encontrar bien mi identidad, era muy Luisín. Pero ya Luisín no estaba. Y había una nueva generación de gente que no conocía a Luisín. Y Luisín era machista. Yo era un machista más relajado. Tú sabes. Y lo enriquecí con muchas cosas del tigueraje diario. Y así es que se crea el Boli. ¿A qué edad fue que tú comenzaste de lleno ya en los medios de comunicación? ¿Cobrando? Llamando, primero haciendo tu fila. No, qué sé yo, 20 años. 20 años. ¿Y tú eras de qué barrio, de qué sector? Yo soy del Cachón de la Rubia. Eso está en Santo Domingo Este. Yo nací, todo el mundo nació de este lado, en Villajuana. Entonces, mi papá y mi mamá eran de Villajuana. Yo nací ahí, en Villajuana, y al año entonces, mi familia se decide mudar para el Cachón de la Rubia, en Santo Domingo Este, carretera Mella, kilómetro 8.5. Y nada, he hecho raíces ahí, en el Cachón. Que no era barrio, sino era como un residencial. Era como lo que mucha gente del centro de la ciudad comenzó a irse para Santo Domingo Este. Y ahí entonces la familia pone un negocio, un colegio, y ahí echamos raíces. O sea que tú eras acomodado en ese sector. Tú eras sí. semi-popi. Yo era el hijo de la directora. Exacto. Tú eras semi-popi. No, porque como que en esa época se llamaba Jevito y Joe. Exacto. A mí no me dejaban ser ninguno de los dos. Por eso semi. O sea, ni me dejaban vestirme como Joe, ni me dejaban vestirme como Jevito. Porque no, mi mamá es redadísima. ¿Y cómo era que te vestías? No, normal, camisa y zapatos. Porque los Jevitos, entonces, en esa época oían mucho metal y rock. Entonces eran satánicos. Sí. Y los Joe oían reggaetón plebe. Entonces esos eran delincuentes. Entonces, a mí no me dejaban ni ninguna de las dos. Y nunca pude identificarme con ni Jevito ni yo. Además, de aquel lado no había forma de que hubiera Jevito. Es como yo digo ahora.
Los popis no pueden cruzar puentes. No existe la manera. Óyeme, el que cruce puente no es popi. Boli, cuando tú haces la primera llamada, que despega, que explota, que tú dices, oye, pero la vaina se me está dando. Yo comencé con un relajito de que llamando, Sí. pero esta llamada fue un antes y un después. ¿Cuál fue esa llamada? Una llamada de una canadiense. Había muchas aplicaciones para hablar con mujeres. Entonces yo recuerdo que mi mamá compró en Plaza Lama, perdonen la cuña. Cosa de la cual tú no sabías mucho porque tú estás muy distante de esa realidad. Estás hablando con mujeres y de Claro, cosas. claro. Eso... Una Compact Presario compró mi mamá. A Windows 97. Te estoy hablando, ya tú sabes, 96. Había computadora en mi casa. 95, 96. Y habían aplicaciones que se llamaba PalTalk, que tú hablabas con gente de otro país. Y yo conocí una canadiense, maestro. La canadiense llegó al país. Ese ha sido mi cuento más famoso. Hasta Chévere Night me llamaron. La canadiense viene al país y Hochi puso el tema. Cuando eso, nada más se escuchaba a Hochi en la tarde. Nada más. Estoy hablando del año 2000. 99, 2000 por ahí. Hermano, y yo he hecho ese cuento de la canadiense. ¿Cómo era? No, que cuando yo la conocí venía, yo la fui a buscar al aeropuerto con mi amigo Josué Vargas. Saludos para Josué Vargas en Texas. Cónchale, yo veo un puntico negro al fondo. Cuando eso es el aeropuerto, tú veías a distancia la gente que venía. Y yo veo que a medida que se va acercando, va creciendo. Y se va acercando. Le dije, Josué, vámonos, que esa no es la tipa. Porque la tipa me mandaba fotos 2x2. Hermano. Tenía cierta librita de más. Tenía un poco, estaba un poco sana. En salud. Exacto. Entonces la jeva llega por 3 días a mi casa, que es lo que yo sabía y lo que sabía mi mamá. Y mi mamá la dejó hospedada en su casa 3 días. Pero al final la tipa tenía un mes en mi casa. Y mi mamá dijo, no, pero espérate. Yo era un muchacho cuando esa época. Yo tenía 19 años, 20 años. Dile que se vaya. Y la tipa se va. Y eso fue un drama, un llanto, una vaina. Que tus padres no quieren juntos. Yo, lo mejor que no puede pasar, que nuestros padres no quieran juntos. Entonces yo llamo a Hochi, digo el nombre de ella. Y para la casa que ella se fue, estaban oyendo el programa. Ay, Dios mío. Estamos hablando que de 100 carros, 80 oían a Hochi. Es una locura. Y llama a la tipa al aire. Ya tú sabes. Que no, que yo amo a Boli, que qué sé yo cuánto, que sus padres, ta. Y ese una fue... película. Ese fue el cuento que me hizo famoso. Mi primer cuento así famoso. Cuando tú sales a la calle, que tú dices, yo soy famoso ya. ¿Qué es lo primero que tú pensaste? ¿Qué era lo que más te molestaba? ¿Lo que menos te gustaba? Yo le fui tomando respeto a la profesión. Y cuando ya me comienzan a reconocer, lo veo como un halago. Y Luisín me enseñó, de quien yo me he aprendido de Luisín, de que el que se toma un tiempo en saludarte, lo menos que tú puedes hacer es prestarle atención. Entonces yo lo cojo con mucho respeto y con mucha humildad, cada saludo, cada reconocimiento. Y yo nunca me creí, porque que en República Dominicana no hay famosos, aquí somos populares. Aquí no hay famosos, aquí no hay celebridades. Aquí la celebridad de aquí es Juan Luis, Toño y ya. Boli, el ser joven, con los bríos de la juventud, manejar fama, manejar reconocimiento. Unos pesitos. Y ya tú comenzabas a manejar unos pesitos. Unos pesitos que no dolían. Esos son unos desafíos que se le presentan a todos los jóvenes en este país. Y como tú ya peinando algunas canas. Y desde mi punto de vista quiero aprovechar para hacerte un reconocimiento, porque yo creo que tú eres uno de los íconos de la nueva comunicación, de la comunicación digital, que ya ha echado raíces y que para mí es una de las instituciones de la comunicación moderna. ¿Cómo tú manejaste eso y qué consejo tú le das a esos jóvenes que se ven con fama, que se ven con unos pesitos y se creen que tienen a Dios agarrado por un pie? ¿Cómo tú manejaste eso? Yo creo que gracias a Dios yo tuve un buen cimiento familiar. Yo tuve muy buenos valores que me inculcaron. Y yo creo que eso me ayudó. Yo supe elegir con quién trabajar. Yo no me desesperé. Gracias a Dios mi familia en ese momento me podía sustentar. No tuve que caer en cosas que me fueran a dañar en un futuro o que me lo fueran a sacar en cara hoy. Yo cada vez que me preguntan, yo le digo, mira, la honestidad
Yo creo que eso tiene que ser el principal valor para todo. Porque si yo comencé en el 2000 y hubiera ido haciendo fechoría, hoy me estuvieran saliendo o me lo hubieran sacado. Entonces yo creo que lo primero para quien sea en cualquier carrera que decidan hacer es la honestidad. Usted tiene que evitar sobre todo que lo señalen. En la 48 ley del poder habla de mantener las manos limpias, ya más definido. Pero la honestidad, usted tiene que tratar de ser honesto, de no ser un santo, porque no hay forma de ser un santo, pero sí usted tiene que sobre todo evitar hacer cosas que en el futuro, cuando mencionen su nombre, su hijo tenga que bajar la cabeza. Manténgase para que cuando digan Bolívar Valera, su hijo no tenga que bajar la cabeza. Boli, cuando tú ya entraste trabajando en medios de comunicación tradicional, ya comienzas a tener tus propias plataformas. Yo recuerdo que tú eras un tuitero de adelante. Un tuitero, sí. Y por ahí se esperaba lo que decía el Boli. ¿Cuál fue el momento más difícil ya de cuando tú estabas establecido en los medios? Siempre cuando uno está en un quehacer tiene altas y bajas. ¿Qué tú podrías decir que tú dijiste, caramba, voy a seguir en la comunicación o no sigo? ¿Por qué tú me No, el momento más difícil fue la muerte de mi hermano, 2018. Ese momento yo acababa de comenzar un proyecto nuevo, se llamaba De Camino, a las 5 de la tarde. Yo tenía el mañanero ya, yo me había ido para Nueva York y había regresado, pero ya el mañanero estaba bien como estaba. Tenía Manolo, tenía mucha gente bien. Entonces yo dije, bueno, ya el mañanero funciona sin mí, que era de lo que yo quería. ¿Ya tú eras rico para ese momento, Boli? No. Pregunta a la gente, no yo. Pregunta a la gente. No yo, a mí no me interesa eso. Pero la gente pregunta que si ya tú eras rico porque te ven en el mañanero, generando, viajando, con talento. ¿Es el Boli rico? No. Es que te digo, yo tenía una cafetería en un colegio, hermano. En el 97. Entonces yo tenía cuarto todos los días. Uno tenía para... Cada vez que me preguntan, dije, ¿cómo fue tu infancia difícil? Yo no tuve infancia difícil. No, que yo sea prietico y no quiere decir que yo estaba limpiando zapatos. No. Yo siempre estuve cómodo. A mí siempre me ha gustado tener mis pesos. Ya ahora tienes de más, pero... Ahora tengo más deuda. Tengo mucho más deuda. Puse ese programa De Camino y mi hermano muere. Y yo no tenía cabeza para eso. Yo no tenía cabeza para seguir. Y nada, quité el programa. Me quedé y como a los 3 meses, entonces volví al mañanero y ya me quedé con el mañanero. ¿Y cómo tú te levantaste? ¿En qué momento tú dijiste, tengo que seguir adelante? Al otro día. Mi hermano murió un domingo, un lunes. El lunes lo enterramos. Y el martes yo tenía... Lo que pasa que yo tenía mucha gente que dependía de mí. Y todavía la tengo. Sus hijos, mis hijos, mi mamá, mi papá. Y uno no tiene opción. Uno no tiene opción a caerse. Yo le agradezco mucho a Zoila, a Nacimó, que me prestaron herramientas para pasar el duelo. Para pasar un duelo que había que tirar para adelante, hermano. Y todavía hay días que yo no me quiero levantar. Los abril para mí son fatales. Pero es que no tengo opción. Porque el mañanero tiene que salir al aire. Hay un cliente que necesita algo. Ese dinero se está esperando o para campamento, o para colegio, o para tenis, o sea, no tuve tiempo. No tuve tiempo. Dejé de ir al mañanero, pero eran ventas, vainas, jodiendas. Y en un podcast yo dije, relajando, que me querían comer vivo. Bueno, en Compadres, de nuestro hermano Enrique Cueli, que el desbaratado no tiene tiempo para deprimirse. Porque es que no hay forma. Tú tienes que tirar para adelante obligado. No hay opción. Y aunque sí uno se deprime, gracias a Dios te menciono, tú tenías herramientas a mano, como Zoila, como Anacimo. Anacimo tiene un grupo de especialistas en todo lo que sea que tú necesites. Anacimo tiene la respuesta para eso. Y ella me refirió a un especialista en duelo que me ayudó a mí y a mi familia. Pero todavía nosotros ahora estamos tratándonos y vamos sobre la marcha. Uno no tiene opción. ¿Cómo surge el mañanero? El mañanero surge... Yo trabajaba en Ritmo 96 y ahí fue que aprendí a querer la radio. Esos tipos tienen un alto respeto a la familia Medrano.
tiene un alto respeto por la radio. Y caí en manos de Roberto Rodríguez, que es de los Tigres, que más sabe de radio y más le apasiona la radio. Ellos me enseñaron a respetar la profesión. Y con ello yo aprendí a ir a eventos de radio, a conferencias, a ferias, al NAP Show, que va todos los años en Las Vegas. Y ellos cada año hacen unos talleres de un fin de semana donde tratan de actualizar el personal, tratan de concientizar de en qué tú estás, por qué tú estás en la radio, eso. Y Roberto Rodríguez, me recuerdo que dio una charla antes del almuerzo. Te lo digo porque yo tenía una hambre, porque no desayuné. Y él está hablando de eso, de cómo después que usted tiene un tiempo en la radio y tiene que irse preparando para que en algún momento, si decide emprender, tenga las herramientas para eso. Y yo sentía que él, cada palabra que decía era a mí que me la estaba diciendo. Ya yo había tenido horario de reggaetón. Yo tenía un horario de reggaetón en una emisora, se llamaba Comiendo Reggaetón. Ya yo había sido promotor de artistas, ya yo había pagado payola. O sea, ya yo había hecho un recorrido en la radio, en el espectáculo, hasta que llegué donde ellos, donde ya full me preparé para mi programa. Ya yo sabía de guión, ya yo sabía de pauta, ya yo sabía todo. Y yo sentía que él me lo estaba diciendo a mí. Y cuando fuimos al almuerzo, yo lo jalé para la piscina y le dije, Roberto, mire, yo quiero poner un programa. Y yo tenía muchas emisoras en ese momento. Y él me dijo, sí, hablamos el lunes. Él pensó que era relajando. El lunes, Roberto venía como 2 veces a la semana. Roberto no viene el lunes. Y yo voy y pregunto, ¿Roberto viene esta semana? No, yo no sé, yo creo que él no viene. Yo arranqué para La Vega. Y me le senté en la oficina hasta que él terminara todo lo que estaba haciendo. Le dije, Roberto, mire, yo quiero poner... Yo fui donde la esposa de él en ese momento primero. Y le dije a ella, Ucha, mire, yo voy a hablar con Roberto, yo quiero poner un programa de radio. Y allá en la capital no me van a dejar poner. Si yo me mudo para La Vega, usted me presta un cuarto. Y ella, claro que sí, Boli, que sé yo cuánto. Y ahí yo arranco a hablar con Roberto. Y Roberto me dice, no, en este momento las emisoras, en ese tiempo Canal 105 no tenía programa, sino solamente música. Ritmo 96 no lo iban a quitar para ponérmelo a mí. Estrella 90 no tenía programa. Yo le dije, pues mire, Roberto, si no hay espacio para mí, yo me voy. Y renuncié el jueves. Yo domingo le dije, el lunes no lo vi, el miércoles fui a verlo y el jueves renuncié. ¿Y no te dio miedo renunciar después que ya tú dependías? Claro. Pero ya acuérdate que yo sé hacer hot dog, maestro. ¿Qué me importa a mí? O sea, de verdad, yo tenía toda la posibilidad. Yo hacía mis empanadas, yo tenía de qué vivir. Y además, y en cualquier momento, si me pasa algo, yo vuelvo a hacer hot dog. Yo no tengo miedo a trabajar, maestro. Y entonces ahí hablo con una persona, Obandi Camilo, para que busquemos una emisora. Y Obandi fue a Cacu y buscó una emisora. Rafael Núñez nos consiguió el horario, ahí comenzamos y comenzó el Mañanero. ¿Y renunciaste? Renuncié. Yo recuerdo que fui en ese entonces, cuando estaba en los inicios el Mañanero, con el hoy presidente Luis Abinader. Sí. Que fuimos ahí, que estaba la cabina. Con Eileen Beltrán. Que yo iba a ser regidor del PRM en el 16 fue. Sí, yo recuerdo. Sí, y todavía tenemos la foto ahí que yo coordinaba los primeros votantes a nivel nacional. Esa vez Eileen me llevó donde el presidente Luis y yo le dije que yo quería hacer política. ¿Y qué te quiere hacer? Y le digo yo, regidor, maestro, yo quiero ser regidor. Entonces en esa época Luis no tenía control del partido. Todavía no tenía control. Vamos para el boli político, espérate, no te me adelantes. Ok. No te me adelantes. Bueno, pues fuiste tú que lo mencionaste. Sí, no, recuerdo que fui ahí. Pero mira, yo recuerdo también que el personaje que tú desenvolvías, que me daba mucha risa, por cierto, sí, era como de un hombre machista, tú dijiste anteriormente. Y siempre se pensó, me excluyo de ese pensamiento, sí, claro, se pensó que el boli era como que ese eras tú realmente, no un personaje, y que tú tenías par de noviecitas, que es verdad que tú eras un hombre medio machista. ¿Eso era un personaje o era verdad? Era un personaje. Lo de las noviecitas es verdad. Pero el tema del machismo no. El tema del machismo no. Yo vengo de una familia donde la emprendedora es mi mamá. La que puso el colegio fue mi mamá. Mi papá siempre fue empleado fijo. Mi papá se preocupaba mucho por tener el pago de la casa. Y mi papá se mantuvo trabajando en el Estado Dominicano desde que yo tuve uso de razón.
para eso, para tener asegurado ese pago de la casa, ese pago de lo básico. Porque los colegios son un negocio que suben y que bajan, pero ese pago de esa casa mensual, mi papá se mataba por eso. ¿Y tú no crees, Boli, que tener 2 o 3 noviecitas les representa un desafío a los jóvenes que están tirando para adelante? Totalmente. No, pero en esa época era por amor. El desafío es ahora. ¿Cómo por amor? Sí, no, explícame hermano. eso. No, porque noviecita era en el barrio. Ok. Tú le dabas un besito jugando al escondido, ¿era? Okay. O sea, no había ningún gasto que no fuera el domingo, el sábado, y a comer helado, y su papá le daba su dinero y mi papá me daba el mío. O sea, no pasaba de ahí. Tú no asumías el helado de ella. No, porque los cumpleaños eran ahí. Nosotros vivíamos en un cul-de-sac, una callecita sin salida, y los cumpleaños eran ahí, era una vecindad. Eso es ahora que se pide y te insinúan problemas, pero antes no era así. Y en la etapa que está el Boli ahora mismo, ¿usted está soltero o está casado? Hay que tener una nómina. En esta etapa estoy complicado. Como en Facebook. Explícame En eso, Facebook pero. todavía Facebook pone los estados. Soltero, casado, complicado. ¿Cómo es Estoy eso? pasando un proceso. Un proceso de qué, Boli. Un proceso. ¿De qué? Han pasado cosas. Entonces, el corazón del Boli para esas damas que están ahí, que se mantienen al tanto, y quieren saber si pueden mandar un DM o no. Explícale. Manden el DM, pero del 2020 le he entregado el cuerpo y el alma a mi comunidad. Está complicado el corazón. Pero llegan los DMs. ¿Usted recibe los DMs? Sí, llegan los DMs, pero con mucho cuidado. Eso te iba a preguntar. ¿A ti nunca te han mandado un DM fuera de lugar? No, yo he mandado. Fuera de lugar. Sí. Ok. O sea, el que un día salga... Porque acuérdate que yo vengo de redes sociales. Yo vengo de Twitter, que cuando Twitter se ligaba, que no se peleaba tanto como ahora, ni se insultaba, sino que era para ligar. Entonces, puede ser que en algún momento uno haya mandado un fueguito. Más que fuera de lugar, porque yo no soy un tipo vulgar ni lanzado, no. Pero fueguito, un like, un ojito, un que tenemos. ¿Dónde tú estás? Una pregunta. Pero Boli. nada de fruta. Nunca, yo no he mandado fruta nunca. Había un momento de la comunicación donde ustedes eran un grupo de jóvenes bien dinámicos. Donde estaba tú, donde estaba Albert Mena, Eduardo Santos. Exacto. Yo no sé si Cueli era ahí como de ese coro ya. No, Cueli es una generación antes que nosotros. Y Irving también. No, Irving es mucho más antes. Mucho más. Es un señor. Yo coincidí con ellos. Yo coincidí con Irving en Perdone la Hora. Pero Irving, como quiera, tiene un seniority. Yo aprendí mucho de Irving el tiempo que trabajé con él. Porque Irving es muy romántico, muy sentimental. Y en esa época que yo estaba en desenfreno, Irving ya tenía sus hijos. Y, por ejemplo, íbamos al cine y tú y era Irving dando gritos. Irving, ¿qué pasó? No, la película que salía un niño y yo no podía, yo entonces no lo entendía en ese momento porque yo no tenía hijos. Te pregunto, pues yo quiero saber, que nos haga una anécdota. Nosotros, este podcast es de jóvenes que está tirando para adelante. ¿De cuál fue el desafío más grande que tuvieron tú, Albert Mena, y esa generación que ya eran comunicadores famosos y que andaban en el medio? ¿Cuál fue el desafío, una anécdota que tú nos puedas contar? Bueno, yo creo que el desafío para nosotros... En Chelcha, que sí, ustedes no, en salieron Chelcha, un día en claro. Chelcha. Era que nosotros éramos animadores de eventos de cerveza en pueblo. Y nosotros éramos un escándalo en los pueblos. O sea, si tú eres popular en la capital... Cuando tú llegabas, por ejemplo, a Baitoa, que a mí me gustaba mucho el Cibao, y te decían, usted y vole de Marrubeito. Usted y vole de Marrubeito. Venga, fulano, venga, ve, vole. Entonces, ese conocimiento, las cosas que se te brindaban, eso era un gran desafío. Porque tú te podías encontrar una gente que se te montaba en el carro. En contra de tu voluntad. No, con tu voluntad, pero también tú podías caer en gancho. Verdad, o sea, yo creo que el desafío más grande fue nosotros poder sobrepasar esa etapa de viajar para pueblo, muchas veces de irresponsable, bebiendo alcohol y manejando. O sea, el desafío era como tú sobrevivir a esa etapa y luego entonces tener la credibilidad para que la marca confiaran en ti. Que eso es el gran desafío. El tú
tener, cuando yo, por ejemplo, puse el mañanero, yo tenía 3 marcas mías, que eran mías, que para donde yo me fuera, se van conmigo. Eso me lo enseñó Luisín también. Y de hecho, yo cada vez que voy a poner un proyecto, llamo a mis 3 marcas y se van conmigo, porque son mías, son de boli. Yo lo tenía como anunciante en Ritmo 96, pero la llevé yo. Entonces, el gran desafío de nosotros es la credibilidad. El gran desafío en esa época. Y sobrevivía que se te montaran ¡Ey, diache, boli! No. Tú sabes que yo tenía una noviecita, se llamaba Navey. Allá en Baitoa. Ajá. Y saludo para Navey. Ojalá esté bien. Y cuando estoy ahí, tú sabes, dándome unos besitos en el parque, bebiendo Benedicta, hermano, mire. El parque estaba frente al ayuntamiento. El ayuntamiento era discoterraza y heladería. Las 3 cosas juntas en el mismo edificio. Estoy yo tirando Benedicta y como que en la pasión, yo le digo, tú deberías ir para la capital un día. Decía, voy busco el buito. Y yo, no, amor, espérate, que es relajando. Es relajando. Y entonces cuando yo llegaba a la casa sentía como una amabilidad desmedida. Era como que te la puedes llevar para la capital cuando usted quiera. No, mi amor, yo vengo y la veo aquí. Entonces era como eso, como ese como que te la puedes llevar, porque en los campos se usa eso, se usaba eso. Ese fue un desafío bueno. Saludos para Anabel. Boli, cuando ya tú has vivido todas esas vivencias de juventud, esos excesos. Y has vivido la vida al extremo. Cónchole. Si tú pudieras mirar... Dios nos cuidó. Si tú pudieras mirar hacia detrás, desde el ámbito profesional, desde el ámbito jovial, ¿cuáles cosas tú hicieras, cuáles no y cuáles harías de más? Yo hubiera ahorrado más. Yo hubiera gastado menos. Yo hubiera brindado menos. Uno confunde muchas veces y uno cree que amigo es todo el que se te siente y bebe un trago tuyo de tu botella. No. Ese es amigo de la botella. Y me pasó cuando yo bregaba con reggaetón y me canceló Junior Sosa con sus razones, pues yo faltaba mucho. Me canceló, los artistas me dejaron de llamar porque ya yo no podía poner canciones. A mí me llamaban todos los artistas. Entonces yo eran amigos del cargo. Y eso pasa mucho en la política. La gente se cree que son líderes porque manejan presupuesto. Y creen que son líderes porque tienen un cargo o porque están en el gobierno. Y la gente, el ser humano, inmediatamente, tú no le eres útil, te reemplazan. Yo hubiera gastado menos. El consejo que te ha marcado en tu vida, ¿quién te lo dio? ¿Cuál es? Son muchos. Que tú lo recuerdes siempre en cada una de las hazañas, que lo puedas compartir con nosotros. Luisín me enseñó a no hablar mal del que te dio de comer. Tú no puedes hablar mal de una empresa donde estuviste. En mi caso, de un partido político. Tú no me vas a oír nunca hablando mal de Danilo Medina, por ejemplo. Ni hablando mal de ninguna de las empresas donde yo estuve. Yo no... Eso fue Luisín que me dijo, no hable mal nunca del que te dio de comer algún día. Mi mamá y mi papá me han dado tantas lecciones, tal vez no dichas, pero sí con ejemplo. ¿Una que pueda compartir con nosotros aquí? Déjame ver. ¿De tu madre, de tu padre? ¿Qué era lo que tú más admirabas de tu madre? Bueno, de mi mamá, cómo se lanza. Mi mamá... ese tema de no conformarse. Mi mamá tenía el colegio en la sala de la casa. Y después lo puso entre la sala, la marquesina y el patio. Después mi mamá se metió en un préstamo y compró un solar. Y construyó una planta. Y después una segunda y después una tercera. Y yo creo que yo saqué eso de ella. De mantener, esa lección sí de mi mamá, que es mantener tu crédito limpio. No hay forma que yo le haya quedado mal con un pago a nadie. Y por eso tengo crédito. Y eso yo lo aprendí de mi mamá. Mi mamá, yo recuerdo que en una crisis que hubo de un banco privado, no recuerdo cuándo fue, 80 y pico. Una crisis que tuvo un banco privado. Ella fue al banco y le dijo al gerente y le escribió una carta a los dueños del banco. No se preocupen que nosotros los empresarios de Santo Domingo Este vamos a estar aquí con ustedes. Y de hecho, cuando ellos hicieron un libro, ahí sale la carta de mi mamá.
Y mi mamá también, yo aprendí a mi mamá a cultivar esa relación con el empresariado. Mi mamá hasta acciones tenía de ese banco. ¿Cómo? En esa época vendieron una seccioncita, mi mamá se metió, cobró un dinero a los años. Y eso yo aprendí a mi mamá, a ese trato con el empresariado a su modo, a su estilo. Y a los negocios de mi mamá. Y de mi papá la nobleza. Mi papá es un tipo extremadamente noble, extremadamente lector. Mi papá es un tipo que lee hasta que la memoria le dé, va a seguir leyendo. Y eso yo he aprendido de esas 3 personas. Boli, ¿cómo mantenerte en esta dinámica que también he visto que te han tirado tu cacarita de vez en cuando? Me la he buscado. hay muchas que yo me la he buscado. Ahora en esta dinámica honestamente. de la nueva comunicación en la cual la controversia genera views, he visto que han hecho un careo, desde la política le decimos, un one-two con algunos otros comunicadores. ¿Cuál tú crees que ha sido la vez que tú dices, mira, yo hasta ahí no acepto que se me falte el respeto? No. ¿O cuando tú lo cogiste, te incomodaste, te saliste un poco del show? No, yo creo que cuando yo respondo, las pocas veces que he respondido, ha sido para entrar en la dinámica. Ok. Las pocas veces que respondo. Eso yo lo aprendí de Robertico, no responder. Y de Lu García. Las pocas veces que he respondido es para entrar en la dinámica. A mí no me... De verdad, nada de lo que diga me puede hacer mella. La mentira más grande que han dicho de ti en la comunicación. No, porque a mí de lo que me acusaba de mujeriego. Cosa más falsa que esa. Y tristemente... Eso es lo más que han dicho de mí. Porque es que no hay otra... Es que tú no me puedes decir más nada. Y por eso es que tú tienes que portarte bien. En la política, que ladrón. Yo no manejo recursos. O sea, el que dice que ladrón a un diputado es porque no tiene desconocimiento de lo que hace un diputado. O está acostumbrado a los diputados del pasado, pero en el 20 los diputados cambió. O sea, ya a un diputado no le dan una calle para que la haga. A los diputados, o sea, yo no manejo recursos. Vamos ahí, Boli. ¿Cómo tú decides de ser un comunicador exitoso, generando buenos ingresos económicos, decidir dar el paso a la política? ¿Dónde te surge eso? ¿Cómo tú te despiertas un día y dices, voy a aspirar a diputado? No, yo no me desperté un día. Yo tenía una vocación familiar de servicio. Mi mamá y mi papá, ambos del sector magisterial, tenían una vocación de... Por ejemplo, en el 86, que mi papá trabajaba con doña Ibelice Prat de Pérez, que doña Ibelice Prat de Pérez fue la madrina de la boda de mi papá. Entonces, en mi casa había un ambiente magisterial. Mi papá y mi mamá alfabetizaban a los adultos del barrio. Mi casa, la sala, era un colegio para adultos. Con el tema de que doña Ibelice tenía un departamento, no sé si está todavía, de educación para adultos y mi papá era que lo dirigía. Entonces yo tenía esa vocación. Si había inundaciones en el río, en el Cachón, el colegio de mi mamá era refugio, siendo un colegio privado, pero mami lo prestaba para las familias. Entonces yo tenía esa vocación. En el 2016, 15, no me recuerdo bien cuándo fue, con el tema de que te dije que en Grupo Medrano me enseñaron a ir a convenciones. Yo voy a una cumbre política en Miami. ¿En el 16? En el 16. Estábamos juntos ahí. Yo no sé si la de Jaime, no sé bien. Sí, claro, que estaba lo que fue presidente también. Sí. Que en ese momento todavía no era presidente. Sí. Claro que sí. Yo fui a esa cumbre y yo, honestamente... En Miami-Dade College. En Miami-Dade College. Con Zavala andaba yo. Sí. Yo vi... Ahí tenía yo 16 años. Yo llegué con un jury, una vaina, unos tenis, normal. Y yo sentí desprecio de la clase política. Como que busque de farandulero aquí. Y eso me incomodó. Eso me molestó mucho. ¿Por qué? ¿Qué buscan ustedes aquí? Yo estoy pagando igual. Yo estaba pagando igual que todo el mundo. Caro que eran $500 esa época. Más ticket, más toda la vaina. Más hotelito. Entonces yo sentí como ese desprecio, como esa burla de que busque de farandulero aquí. Y JJ Rendón, recuerdo que fue la primera vez que yo escuché la palabra outsider. Él habló sobre el outsider. Y el tipo comienza a hablar del outsider. Vienen de fuera de la política, tienen un reconocimiento ganado, tienen prestigio, tienen Y decía, pero ese soy yo. Yo tengo todo eso. Y de ahí que yo llego
llamo a Eileen, que es hermano Que de estaba mi allá amigo. también, Estaba allá también. Es hermano de mi amigo Eddie Beltrán. Y yo llamo a Eileen y le digo... El Power. El Power. Un abrazo ahora para es el Power. Eddie. No Un le digas abrazo así. para el Power, No le digas el Power ahora, que ese es el pasado oscuro. Vamos a mandarle este cortesía al Power. Y yo llamo, le digo, Power, mire, háblese con Eileen, que yo quiero ser regidor. A mí me ha gustado mucho la municipalidad. Me gustaba mucho la municipalidad. Y entonces Eileen me junta con Luis en la casa de Luis. Y ahí yo le digo, ¿qué usted quiere, vaina? Yo no le digo, no, maestro, yo lo que quiero es ser regidor. Yo quiero trabajar por mi ciudad. Ya yo había hecho muchos talleres de ciudad. Cónchale, cuando tú vas a esas ciudades como Medellín, como Bogotá, y tú ves cómo se maneja la municipalidad, tú sueñas con tener algo así en tu ciudad. Claro. ¿Te gusta mucho Medellín? Se me encanta. Ok. Me encanta. A mí no me daban visa. Y el único lugar sin visa cerca era Colombia. Entonces yo... Aprovechaba y iba. Pero yo me tenía que montar en un avión. Tú estás loco. Y Eileen me lleva donde... Ahí conozco a Doña Raquel. En ese momento Doña Raquel tenía un CD de canciones infantiles. Me lo manda para el mañanero. Y yo toda la mañana ponía las canciones del CD de Doña Raquel. Y bueno, en esa reunión no cuaja nada. Porque, como te digo, Luis no tenía control del partido en ese momento... no había forma de reserva. Yo nunca he tenido capacidad interna para ir a interna. Yo no lo he tenido. Cometí el error de ir a la interna del PLD, sí. Y no se pudo. Mi hermano entonces, que en vida está, me dice, mira, lo mejor que pudo pasar es que tú no entrarás ahora porque económicamente tú no resistes una campaña. No resistes. Ahí ya estaba yo consiguiendo yo. Y lo que estábamos era en comprar un apartamentico, ese tipo de cosas así. Bueno, pues entre 16 y 18 yo logro saldar toda mi cuenta, yo logro tener un ahorro y se me queda el gusanito de trabajar en política, participar en política. El PRM hace primarias cerradas. No tengo oportunidad, no tengo chance. Y el PLD hace primarias abiertas. Y ahí yo sí podía entrar en las primarias abiertas del PLD. Porque era conocimiento puro. Había que buscar logística, pero menos. Y en el PLD entonces estaba Roberto Salcedo, padre, en esa época, que me guió de cómo inscribirme, de a quién visitar, los primeros cuadros. Y ahí es que se da que nos llevan a los influencers donde Danilo. Recuerdo eso. Donde Danilo nos llevaron a los tres. Los tigres pensaban que era un fly al catcher. Pero yo sabía lo que iba. El único de lo que fuimos, que estaba decidido, era yo. Y Danilo lo único que nos dijo fue, la gente cree que nos pusieron todo en bandeja de plata. Y no, lo único que nos dijeron fue, vayan a trabajar. Y yo salí a trabajar. Salí a recorrer lo que yo ya había recorrido en bicicleta durante tantos años. Salí con el prestigio de mi mamá, Doña Rosa. Él eligió la directora. Yo salgo con eso a la calle. Y el aval de los medios de comunicación. Y el reconocimiento. ¡Hey, Boli! ¿Y por dónde que tú vas, Boli? Y cuando digo que cometí el error de ir a interna, es porque la interna te canibalizan. Y tú haces un gasto de dinero innecesario y que era de mis ahorros que yo lo estaba haciendo en ese momento. Yo entré al PLD en el 2019 y las elecciones fueron en el 2019, las internas. Coño, chico, yo... No podía competir en igualdad de condiciones. No en igualdad de condiciones y quedé en segundo lugar también. Y nada, ahí soy candidato. Y ya ahí sí, como candidato oficial del partido, ya el partido sí te entrega recursos, te entregan insumos para la política. Y así se da. Yo gano mi primera candidatura en pandemia con ayuda privada. Nosotros hicimos diferentes programas. Hicimos uno que se llamaba Alimenta a los Héroes, que le llevábamos comida al personal de primera línea. No usamos nada político. En ese momento no se usaba nada político. Los asesores también recomendaban que no usaran tema político en esa época porque nadie estaba en eso. Recibí mucha ayuda privada, muchas donaciones. Yo creé un sistema de promoción por funda de comida. Entonces yo te subía los posteos, tú me dabas $20 y esos $20 yo lo compraba una funda de comida de $20. Ya tú sabes, hermano, en el 20
en pandemia, una funda de 1,000 pesos era una funda. Claro que sí. Y así era que yo me mantenía en la calle. Entonces, yo subía a mi Instagram, estaba full de promociones de emprendedores. Todo el mundo emprendió algo. Entonces, en medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Y ese Alimenta a los Héroes se dedicaba, parte de esos $20, yo se lo dedicaba a negocios de mi circunscripción. Entonces, tú me dabas los $20 y yo se lo gastaba a alguien. De ahí mismo. Y mantenía empleos y generaba que se moviera el peso. Y eso me dio entonces el triunfo. Quedé en segundo lugar también. Como primera vez como diputado. El mayor desafío de esta parte política, el mayor reto, lo más difícil de ser político ahora. Seguí trabajando privado. Porque es de eso que yo vivo. Cuando yo entro a la política en el 19, se me retiraron 5 o 6 marcas que era quien me sustentaban. Yo perdí $10,000 mensuales. Uf. Una de 3,000, una de 4,000, una de 3,000. Cuando eso no sé cómo es ahora. Estoy intentando volver, pero no sé cómo está ahora. Pero en ese momento tú tenías un fee mensual por 1 año, 6 meses. Y eso entre toditos me hacían $10,000. Y eso, perderlo de golpe, pero yo tomé una decisión de entrar a política. Entonces lo asumí con gallardía, dolor de los bolsillos, pero lo asumí. Eso ha sido lo más difícil. Que la gente entienda que aún yo pertenezco a una organización política, boli sigue siendo boli de comunidad. Porque cuando yo le llevo una funda de comida a una gente, yo no le pregunto el partido. Yo se la doy al que lo necesite. Ahora mismo como que eso de los bomberos lo comenzamos a hacer en 2018, yo se lo doy a los bomberos y no le pregunto el partido, ¿entiendes? O sea, que la gente entienda que lo que tú haces por tu comunidad no tiene color partidario. Eso, lo más difícil ha sido poder equilibrar y aguantar. Ya no, ya por ejemplo, económicamente ya el Mañanero nunca sufrió mi tema político, gracias a Dios. Entonces eso me pudo mantener. Pero yo sí como figura se me quitaron todos los anuncios. O sea, todo. Que tuviste que pagar un costo para dar el paso. Económicamente sí. Pero valió la pena. Y volviste otro periodo. Volví otro periodo. En la organización que yo estaba, yo quería aspirar. No para ganar, sino para medirme. Tú sabes que en política tus votos son tu respaldo. Tú hablas en base a los votos que tú sacaste. Entonces yo pedí que me dejaran aspirar. Y me dijeron, cónchale, pero deja que sea otra gente que aspire. Y yo, está bien, no hay problema, yo no soy malcriado. Pero después entonces yo vi que como que no le estaban haciendo mucho caso al que mandó, al que dijo que no aspirara. Yo veía que él decía una cosa y cuando yo iba al territorio estaban haciendo otra. Y no era tú que le hacías caso. Exacto. Yo me retiro. Pero yo no vi la facilidad de que entonces me dieron que se pensaba que se iban a dar. Entonces yo decidí renunciar. Yo dije, no me hice rico en esta organización. Yo no soy partícipe yo no fui partícipe de lo que se hizo aquí. Entonces yo no tengo que... cada vez que yo hablaba, la piña era mía. Entonces yo me estoy ganando una mala voluntad de la gente. Y para colmo, me quieren hacer una encerrona porque me tenían un plan de inscríbete y te partimos. Oh. Entonces nada, volví a donde en un inicio lo iba a hacer. Y aquí estamos con los brazos abiertos. Y aquí estamos. Tengo que agradecer. Es una historia que no se sabe poco. Dila, güey. Robertico y yo estábamos enemigos en ese momento. O no enemigos, distanciados. Suena más bonito. Sí, distanciados. No hablábamos. O él no me hablaba a mí. Porque yo que me iba a ir y después decidí no irme. Y dije, no, dame yo quedarme aquí para no... Y él estaba molesto conmigo. Y Kelvin Cruz, que es de los tipos más sabios y con un olfato político, wow. Él ve que yo renuncio del partido que estaba y me llama.
Boli, hermano mío, ¿cómo va a ser? Yo estoy en Ginebra. Cuando eso él estaba en Fedomo y había una vaina de Fedomo. Yo estoy en Ginebra, Boli. Y yo a Kelvin lo conozco del Carnaval de La Vega toda la vida. Oh, Kelvin, mi hermano. Y me dice, cuando yo llegue, quiero hablar contigo. Llegó Kelvin, tipo un sabueso político. Y me llama. Y me junta con Robertico. Venga acá, hermano. ¿Y cómo que ustedes no se hablan? Ese es tu papá de los medios políticos, de los medios... ¿Cómo va a ser que yo...? Y me arregla con Roberto. Y me pregunta, entonces, ¿qué tú quieres hacer? Y yo digo, no, yo quiero dejar esta vaina, ya estoy harto de la política. Estaba en ese momento, tú sabes. Porque yo renuncié para no para irme para ningún lado, para dejar la política. Y él me dice, pero háblate con el presidente Luis. Y me lleva donde Luis. Y me pregunta el presidente que qué yo quiero hacer. Le digo, no, presidente, yo no tengo ningún... Y es cierto. Yo no tengo ninguna aspiración. Yo no estoy obsesionado con nada. Porque como yo iba a aspirar a la alcaldía en la otra organización, ya nosotros tenemos un candidato. O sea, tú te vas a meter en la interna. En ese momento estaban como en mitad, estaban en interna. Tú te vas a meter, tú vas a correr como alcalde. No, mire, yo no estoy obsesionado con nada. Pero... y me dijo, Paliza te va a decir. Entonces, en ese momento, me necesitaban en la boleta como diputado. Yo sí pedí que le reservaran una candidatura a regidor a mi amigo, a mi regidor. Eso fue lo único que yo pedí para cuando me preguntaron qué tú quieres. Yo dije, resérvenme un regidorcito, un amigo mío. Y bueno, me dijeron, bueno, pues mira, nosotros queremos que tú vayas en la boleta. Y le dije, no, pues está bien, vamos arriba. Y fui en la boleta. Cuando ya tú estás en tu segundo periodo, ¿cuáles son los mayores desafíos que tú tienes ahí? ¿Cuáles son que la gente entienda que los proyectos no los aprueba una sola gente. ¿Cuáles proyectos tú crees que te faltan? ¿Cuáles fueron tus propuestas de campaña? Yo tengo proyectos que se han vencido, que hay que volver a entrar, porque el lento tránsito legislativo, y tú bien lo sabes, tú a veces propones algo y eso va a comisión y vuelve y va. Se aprueban los diputados y tiene que ir a los senadores. Exacto, o sea, no es tan fácil. Sí, y la gente te dice, tú no has hecho nada por tu comunidad. Sí, yo sí he hecho, yo los represento. El valor de un diputado primero es representar, fiscalizar y legislar. En la legislación incluye no solamente presentar proyectos, también hay modificaciones de ley. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora la modificación de la ley del voluntariado, que estoy trabajando mucho con los voluntarios y he podido palpar las necesidades que hay. Entonces eso está ahora en la Comisión de Justicia. Ahí que yo estoy buscando que el voluntariado, sin que pierda la esencia del voluntariado, tenga algún reconocimiento para el que es voluntario. No sé si ustedes han visto, cuando se van en Semana Santa, unos muchachos de la Defensa Civil, en su mayoría, en el 80% son voluntarios. En el 80%. Y esos tipos se pasan de jueves a domingo, 24 horas, cuidándote a ti. Esos tipos no están en ningún plan social. Esos tipos no reciben ningún descuento cuando van a una tienda. Esos tipos no reciben nada. El transporte público. No reciben transporte público. Entonces, al voluntariado, a la ley del voluntariado que nosotros tenemos, que es muy buena, tenemos que fortalecerla y darle algún cierto incentivo y de reconocimiento público para el voluntariado. También tengo un proyecto de ley que busca modificar la ley de radio y televisión pública. En otros países la radio pública es una radio fuerte, es una radio comercial, que aunque sea pública sigue siendo comercial. Ese proyectico también está ahí y lo voy a depositar entre el proyecto de ley que hace que se construya un teatro en Santo Domingo Este. Excelente, está muy Nosotros tenemos espacio y el país necesita un teatro con nuevas dimensiones para espectáculos de hoy. Tenemos el Teatro Nacional, pero el Teatro Nacional ya le queda chiquito a las grandes producciones. Entonces nosotros tenemos el espacio. Ese es otro de los proyectos que también está ahí. Gracias a Dios, uno de los proyectos principales que yo tenía era la construcción de techados. Solicité varios. Fui muy criticado, porque todo el que critica un techado es porque no vive en un barrio
y no sabe el significado. Sin embargo, te digo gracias a Dios, ya no es necesario porque el presidente Luis Abinader sí lo ha entendido. Y desde hace 2 años tiene un amplio programa de construcción de techados. Cuando nombran a Kelvin Cruz, entonces Kelvin Cruz lo entiende más todavía. Porque Kelvin viene de La Vega y sabe que en los techados se hacen graduaciones, se hacen bodas, se dan clases de karate, de todo. El techado no es nada más para jugar. Y hoy día ya todos los techados que yo había pedido están subidos en el portal de compra y contrataciones. O sea que está para asignarle a algún ingeniero. Excelente. Y eso es gracias a la visión del presidente Luis Abinader con esa visión integral de cambiar la vida de las personas. Y los otros proyectos, bueno, tendremos que esperar que el lento tránsito legislativo agote su trayecto. Excelente. Boli, ya 2 periodos como diputado. Se pregunta a la gente, no yo, tú sabes que yo lo que soy es un mensajero. ¿Qué sigue ahora en la vida política del Boli? ¿Tiene la mirada puesta en la alcaldía, la senaduría? Danos esa primicia aquí. No, yo no venga a decir que yo no sé, no, que vamos verdad, a ver. No. Dime la verdad, Boli. No, mira, la alcaldía yo la descarté. Yo descarté. A mí el tema legislativo ya le cogí el pie. La alcaldía yo no la tengo en vista. El alcalde que tenemos lo está haciendo bien. Tenemos un alcalde que lo está haciendo muy bien. Me gusta lo que él está haciendo con la ciudad. Entonces yo creo que si él lo está haciendo bien, no hace sentido que yo quiera aspirar para algo que a mí me gusta como se está haciendo. Pero no tengo ninguna pretensión ahora, honestamente. Estoy concentrado mucho en mi familia, en mis hijos. Estoy concentrado mucho en la salud de mi papá, que por el tema de la edad, tú sabes, tienen los achaques de la edad. Entonces, honestamente, no tengo ninguna pretensión hoy. Sí, yo voy a seguir haciendo política. Sí me gustaría trabajar para que el PRM siga lo que comenzó. Siga ese adesentamiento de la política. Que aún haya puntos oscuros, los extraigan. Eso yo creo que le hacía falta al dominicano. Que no se mirara para otro lado cuando se hiciera algo. Y eso lo ha hecho el PRM ahora. Y yo sí quiero seguir haciendo política. Yo sí quiero trabajar para que el PRM repita como gobierno y yo ser parte de ese gobierno. Porque aunque yo entré ahora, yo no trabajé para que este gobierno, tú sabes. Pues yo entré al final, como quien dice. O sea que este no es mi gobierno todavía. Es el gobierno de todos. Y ahí yo estoy incluido. Pero yo sí quiero trabajar para un gobierno del PRM, uno nuevo. ¿Seguirá en la carrera legislativa o quiere pasar al gobierno? No sé. Voy a seguir en lo privado es más fácil. Sí, lo privado es más fácil porque es que hay necesidad de colegio, que esa cosa así, que la política no me lo cubre. Yo estoy muy enfocado en mi familia. Eso es más probable tú me encuentres yendo a buscar a mis hijos y llevándolo al colegio. O buscándolo porque tengo el mañanero. Tienes que seguir aportando y tú lo estás haciendo. Bueno, Boli, yo creo que esta entrevista ha sido muy nutritiva. Ha sido más una conversación entre amigos. Que yo creo que los jóvenes tienen detallitos ahí para saber cómo tú lo has logrado, cómo lo has hecho. Y desde mi parte, decirte que me siento muy orgulloso del trabajo que has venido haciendo. Te sigo viendo, te sigo disfrutando, me sigo riendo con tus contenidos. Y yo creo que también la sociedad dominicana lo hace. Un contenido sano, sin tener que hablar mal de nadie, sin tener que generar una controversia. Yo creo que eso hay que replicarlo y hay que apoyarlo. Boli, yo quiero que tú me le des un mensajito final a todos esos jóvenes que nos están viendo de cómo tú lo has hecho y ellos que quieren lograrlo, que quieren ser algún día Boli también. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cuáles son las claves? Ciérrame ahí el programa de Vicente Podcast. Nadie aprende en cabeza ajena, así que no tengan miedo de equivocarse. No tengan miedo de cometer errores, porque lo van a cometer. Ahora, usted lo único que tiene que hacer es saber reconocer cuando se equivocó, se cayó, límpiese la rodilla, ya no se pone mentiolé, pero cúrese sus heridas y siga para adelante. Mantenga su mano limpia, que lo único que le puedan señalar a usted sea un DM o un exceso de trago que se dio, pero no le van a poder a usted señalar que metió la mano en algo o que le quedó mal a alguien. No tengan miedo a equivocarse, que nadie es genio y no hay nadie perfecto, como había un programa así. Señores, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, activar la campanita y compartir este contenido. Tiene que entonces, que quede aquí grabado para la historia. Suéltala. Tiene que hacerme
un recorrido en tu circunscripción, un día tú como diputado. Pero claro, Pero lo que pasa es que no te viejo. lo podía pedir hasta que yo no viniera. Pero claro, pero Oye, porque era un descaro. ¿Tú qué? Te voy a hacer un contenido y tú no. Porque quiero hacer un contenido contigo. Un día contigo. Estoy comprometido. Ya. Tú sabes que tú eres un hermano que, aparte de lo de la diputación, desde antes te conocí. Te agradezco también todo el apoyo. Cuenten con eso. Sigan viendo los contenidos. Y activen la mira, tú campanita. tienes un compromiso porque tu familia, yo hablo, bueno, me tocó hablar a mí, pero a ti te va a tocar. Tú vienes de una madre y unos padres intachables, ¿entiendes? Así o sea que, y ahí yo creo que tenemos cosas en común y por eso hemos hecho química, que venimos de hogares con valores, de trabajo, y a mí en tu casa me quieren y yo quiero a la gente en tu casa. Pero muchísimo, muchísimo. Mamá, Señores, un lío por mí. será hasta la próxima entrega de Vicente Podcast. Seguimos.